Muy buenas tardes, chicos. Casi buenas tardes. Hoy día vamos a avanzar el primer tema de lo que sería la parte práctica de la materia de bacteriología y virología médica, que por este tiempo de primer semestre estaremos avanzando la parte de bacteriología. Vamos a empezar el primer tema con lo que llegaría a ser clasificación bacteriana. Vamos a observar diferentes formas, la fisiología de la bacteria, cómo distinguir una bacteria por tinciones, por la forma, si tiene flagelos y diferentes características fisiológicas y metabólicas que tiene una bacteria. Entonces, empezamos. Primeramente, cada tema siempre tiene objetivos a lograrse para que el estudiante, si ha comprendido estos objetivos, va a salir con conocimiento de esta clase. Si usted no ha salido con el conocimiento que está descrito en los objetivos, esta clase no le sirvió. Así que para eso necesito que me pregunte y que atienda atentamente la clase para que usted salga con el conocimiento. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Describir las diferentes formas de clasificación de las bacterias, su forma, la tolerancia a la temperatura, el pH y según su nutrición. También vamos a tener otro objetivo que va a ser el de reconocer las bacterias de acuerdo a la tinción de Gram. ¿Cuáles van a ser? Gram positivas y Gram negativas. Vamos a ir desarrollándolo respecto a lo que vamos a ir pasando las diferentes diapositivas y le voy explicando cada detalle determinado de la disertación. Empezamos. Nosotros vamos a dividir, o bueno, vamos a estudiar a las bacterias, vamos a estudiar la morfología y las divisiones. Para empezar, vamos a estudiar lo que sería según su forma. Según su forma, lo dividimos en tres diferentes clasificaciones, donde van a ser cocos, van a ser bacilos y van a ser espirilos. Los espirilos llegarían a ser una clasificación extra, porque van a ver que la mayoría de las bacterias lo vamos a tener en presencia de cocos y bacilos. Lo que estamos viendo acá, estamos viendo a los coquitos, así denominados porque tienen una forma de coco, una forma esférica se le dice. También vamos a tener estreptococos, que van a ser cocos, pero en una fila. Se le denomina cocos en cadena, o también se puede denominar en fila india, pero quédense con el objetivo de cocos en cadena. Y tenemos a los estafilococos. Los estafilococos mayormente se ven así, pero también se lo ve en forma de racimo, se le denomina racimo de uva, porque van a tener así en forma de uva. Vamos a tener una foto más adelante. Y también tenemos, como verán aquí, como en una línea media, tenemos cierta clasificación donde hay cocos y bacilos. En este caso, cocobacilos. Se darán cuenta que tienen una apariencia similar a los coquitos y tiene una diferencia, una similitud a los bacilos también. Por ende, denominado cocobacilo. Y también vamos a tener bacilos, que la descripción morfológica es que son alargados y panzoncitos en sus extremos, como se darán cuenta, panzones en sus extremos. Algunas veces hasta se logra diferenciar, confundir con los cocos, pero ustedes se darán cuenta por la longitud de los bacilos. También vamos a tener diplobacilos. Y también en la siguiente imagen vamos a tener diplococos. Tenemos tanto diplobacilos como diplococos, que son ¿qué? Son dos cocos unidos o son, en este caso, dos bacilos unidos. Y también vamos a tener estreptobacilos. Los estreptobacilos, que es similar a los estreptococos. Nosotros habíamos dicho que los estreptococos son cocos en cadena. Lo mismo los bacilos. Los bacilos son bacilos en cadena. Un bacilo, dos bacilos, tres bacilos. Aquí puede haber 4, 5, 6. Son en cadena, infinito. Y también tenemos una tercera clasificación, que son los espirilos. Los espirilos, que viene a ser lo que sería la espiroqueta. Y también tenemos a los vibriones. Vamos a dar ejemplo en la siguiente imagen. Aquí tenemos una clasificación más extensa, es la organización bacteriana. Habíamos dicho que tenemos al coco, al diplococo. Un ejemplo del diplococo va a ser una Neisseria meningitis. Las neisserias son diplococos. Tenemos al diplococo encapsulado también, que es muy similar al diplococo, pero tiene una cápsula. Por eso denominado encapsulado. Eso ustedes ya lo habrán visto con la doctora en la parte de generalidades de la microbiología, cuál es un elemento facultativo, porque esto llega a ser que, en este caso, la bacteria, por ejemplo, un neumococo, llega a tener una cápsula que es bastante resistente también ante antibióticos. Pero también en una clase vamos a hablar sobre antibióticos que atacan directamente a estas estructuras facultativas.
Y también en este caso tenemos el estafilococo. El estafilococo, como les había dicho, que tiene forma de racimo de uva. Verán, así como una uvita, es la misma forma. Tenemos al estreptococo, que les había dicho que es en una cadena de coquitos. A la zarcina, yo la veo y siempre la denomino que es como una vista de 4D o 3D. ¿Por qué? Porque son 8 cocos, 2, 4, 6 y 8. Se los puede ver aquí claringamente, tanto posterior, anteriormente, atrás o delante, una zarcina. Y tenemos a la tétrada. Como ustedes sabrán, tetra es 4, entonces son 4 coquitos. Y tenemos a los cocobacilos, que ya es una clasificación de bacilos, el cocobacilo, el bacilo, el diplobacilo, como era el diplococo, tenemos al streptobacilo, tenemos a la empalizada. También llega a haber una subclasificación que son los apéndices bacterianos, pero esto no es como que una clasificación según a la forma, sino es una clasificación según a una estructura adherida a la bacteria. En este caso, miren un tallo o una hifa. Las hifas, por ejemplo, son más característicos en hongos, como lo verán más adelante en otras materias. Y también tenemos estas que son las fusobacterium. Se las sabe denominar también dentro de la clasificación de los bacilos, porque si se darán cuenta son similares a los bacilos porque son alargados, pero sus extremos son puntiagudos. Por eso se la denomina en otra subclasificación, que es una barra alargada, como verán, pero en extremos puntiagudos. Ejemplo, el fusobacterium. Tenemos a otro género que es el vibrio. Claro ejemplo que nosotros tenemos es el vibrio cólera. Esto igual con un flagelo. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Estos que son el bastón, el Corynebacteriaceae, y en hélice, el Helicobacter pylori, que también es otro tipo de bacilo, pero por ejemplo en el Helicobacter es otro tipo de bacilo. Tenemos también los sacacorchos, los filamentos y las espiroquetas. Eh, Como ustedes vieron, eh, también se las denomina espiroqueta, espirilo, tirabuzón también se les sabe denominar, como estarán viendo en su guía. Espero que me estén siguiendo con la guía. Y esas son las organizaciones bacterianas. Aquí para ir ya terminando con esta lámina, ya les había dado el nombre de neumococo, el de Neisseria. Por ejemplo, estafilococo es el mismo nombre de la bacteria. Staphylococcus, el Staphylococcus aureus tenemos. En el Streptococcus tenemos el Streptococcus pyogenes, por ejemplo. A los bacilos también tenemos una listeria y diferentes. Por ejemplo, acá, en lo que sería una espiroqueta, es el más común. Espiroqueta es la forma, digamos. Pero la bacteria se denomina Treponema pallidum. ¿Cuál la enfermedad va a ser sífilis? ¿Cuál es una enfermedad de transmisión sexual? Así tienen que ir estudiando, chicos. Primero saben la forma, el agente etiológico y la enfermedad. Pero ahorita nosotros nos concentramos y nos estamos refiriendo a organizaciones bacterianas. Ahora vamos a hablar sobre otros aspectos, ya no la forma. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, de la tolerancia a diferentes temperaturas, porque no todas las bacterias viven a una temperatura. Hay bacterias, en el caso, por ejemplo, de del vibrio cólera. El vibrio cólera vive a ambientes marinos. Es un ejemplo bien claro. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos ¿qué? Tenemos a las termófilas, tenemos a las mesófilas y tenemos a la psicrófila. Tenemos en las termófilas, como verán, termotemperatura, filas afiliado o común o amante, es amante de la temperatura. Entonces, como es amante de la temperatura, le encanta, le gusta, se va a referir a que crece por encima de una alta temperatura, en este caso 45 grados, 45 hasta 80 grados. El claro ejemplo de estas bacterias son las bacterias volcanes. ¿Y dónde van a estar existiendo estas bacterias volcanes? Van a estar existiendo, por ejemplo, en volcanes, por eso denominado bacterias volcanes, en lugares con un ambiente bien alto de temperatura. Tenemos también a las psicrófilas. Las psicrófilas que son capaces de crecer con temperaturas menores a 5 grados y máximo hasta 20 grados. Frecuentemente crecen a rangos alrededor de 10 grados. Entre las psicrófilas tenemos a la Gallionella y a las flavobacterias. Tenemos otras bacterias que son en ambientes marinos. Y tenemos las mesófilas. Las mesófilas que tienen una temperatura óptima alrededor de 37 grados centígrados y generalmente crecen en rangos de 25 a 45 grados centígrados. Pero aquí, ¿qué más me interesa que ustedes sepan, aparte de la definición de qué es termófilas, mesófilas y psicrófilas? Que van a darse cuenta de qué. Van a darse cuenta de que ustedes, por ejemplo, si yo les nombré psicrófila, han escuchado de la Gallionella, la flavobacteria, quizás sí,
no le digo que no, pero va a ser muy rara vez que usted escuche en su vida como médico sobre estas bacterias. Hasta casi la doctora Luna se nos las nombra bastante. ¿Por qué? Porque la doctora nos enseña bacterias que nosotros vamos a ver en nuestra vida médica como doctores. Entonces, ¿qué va a suceder? Solo vamos a estudiar bacterias mesófilas. Un claro ejemplo de las bacterias mesófilas, la Escherichia coli. Es una bacteria que es muy común en nuestro ambiente. La salmonella igual podría ser, pero en el caso nosotros nos mantenemos con Escherichia coli. ¿Por qué? Porque si la bacteria vive a 37 grados centígrados, ¿cuánto es nuestra temperatura ambiente? Entre 36,5, 37, 37,5, por ahí, no más. Entonces la bacteria vive a una temperatura ambiente que al humano también le es óptima. Entonces, si la bacteria es óptima y la temperatura ambiente del huésped, en este caso el humano, huésped susceptible, es óptima, va a atacar e infectar a este paciente o persona, va a infectar fácilmente. Pero una bacteria que necesite vivir a 45 grados centígrados y quiera atacar a un humano, a un inmunodeprimido, ya sea cualquier paciente, no va a poder, porque las temperaturas no es viable para que viva esta bacteria. Espero que se haya entendido. Tienen que quedarse con el término que las mesófilas, las bacterias que sean mesófilas, que vivan a esta temperatura óptima de 37 grados centígrados, es bastante recurrente que ataquen a personas o a pacientes. Aquí tenemos ciertos ejemplos. Ya les había hecho psicrófilas, ya Leonela, mesófilas, Escherichia coli, verán aquí entre 30, 40 grados, 37, termófilas, el termus, termófilos extremos, los sulfolobus y el hipertermófilos, el pyrodictium. Casi no van a escuchar nunca esas bacterias en su vida médica, porque ya les dije el porqué. Ahora también tenemos según el pH. Según el pH, hay bacterias acidófilas, hay bacterias neutrófilas, hay bacterias basófilas. Tenemos las acidófilas. Ustedes ya sabrán que el pH normal de todo humano es de 7,2 a 7,4. El pH general internacional es 7. Pero ya ustedes sabrán cuando estudien bioquímica, y aquí ya están aprendiendo un poco, que cada organismo, cada estructura, cada organismo vivo tiene una temperatura ambiente. Tiene una temperatura y en este caso, perdón, el pH. El pH es importante. En el caso de las acidófilas, las acidófilas, las bacterias acidófilas son bacterias que se van a desarrollar en un ambiente ácido, en este caso mayor a 7. Claro ejemplo de cuál. La bacteria que siempre está en un ambiente ácido es los lactobacilos acidófilos de Dudderlein, así se denomina, lactobacilos acidófilos de Dudderlein. Que estos bacilos, lactobacilos, perdón, están en la microbiota de la vagina, porque la vagina tiene un ambiente bastante ácido. Entonces, estas bacterias, siempre y cuando esté en una mucosa vaginal con ambiente ácido, no van a provocar daño. Pero si es que llega a alterarse, por ejemplo, llega a hacerse más alcalino, más basófilo, ahí llega a producir infecciones. Tengan en cuenta eso. Después tenemos bacterias que son basófilas. Se desarrollan en un pH alcalino, o sea, menor a 7. Claro ejemplo de esta es el vibrio cólera. Y por último tenemos las neutrófilas. Como dirán, neutro son bacterias que se desarrollan en un pH neutro, de 7,2 a 7,6. Eso siempre les voy a preguntar, chicos. ¿Cuál es el pH de las bacterias? El pH neutro, perdón. De 7,2 a 7,6. Y aquí tenemos la subclasificación. Acidófilos, el sulfolobus, el acetobacter, el lactobacillus de Dudderlein, como verán entre 4 y 5. ¿Por qué? Porque ese es el pH de lo que sería la microbiota de la vagina. Perdón. Perdón, chicos, creo que aquí les dije, mil disculpas, le dije pH ácido mayor a 7, mil disculpas, es menor a 7. Siempre saben que menor a 7 es ácido y mayor a 7 es alcalino. Disculpen si les dije al revés, mil disculpas. Ácido es menor a 7 y alcalino es mayor a 7, de 7 a 14, o el ácido que puede ser de 7 a 0. Por eso acá, por eso el lactobacilo. La microbiota de la vagina tiene en un pH entre 4 a 5. Por eso es bastante ácido y por eso el lactobacilo vive en un ambiente, está nadando ahí, no provoca infecciones porque está en un ambiente que le es óptimo. Por eso el lactobacilo es parte de la microbiota. Ese es otro término que ustedes habrán aprendido quizás o todavía en la parte teórica. En la microbiota, que son bacterias pertenecientes a una parte del organismo donde están felices, en pocas palabras.
porque están en condiciones fisiológicas óptimas para su crecimiento. Y después tenemos los neutrófilos. Por ejemplo, un claro ejemplo de neutrófilos van a ser las pseudomonas. Tenemos al Rhizobium y a los más alcalófilos o bacterias basófilas son las natronobacterias. Y después tenemos según su nutrición. Según su nutrición, por eso me refería al principio que son características fisiológicas. Porque según su nutrición van a ser ¿cuáles? Van a ser fotótrofas, quimiótrofas, autótrofas y heterótrofas. Fotótrofas son las que necesitan luz. Después tenemos las quimiótrofas, que son procesos de óxido de reducción, ya sea dependiente de alguna fuente externa. En este caso, una energía química, como se dice. Y tenemos las autótrofas. Las autótrofas solo necesitan para vivir agua, palabra importante, sales inorgánicas y anhídrido carbónico como fuente de carbono. Ya les había dicho, como ejemplo, que necesitan sales inorgánicas, anhídrido carbónico o fuentes de anhídrido carbónico como fuente de carbono. Y tenemos las heterótrofas. Las heterótrofas, ¿qué son? Necesitan para su crecimiento y desarrollo una fuente de carbono proveniente de compuestos orgánicos, complejos ya elaborados, tal como la glucosa. Ustedes sabrán que todo lo que es compuestos orgánicos ya son compuestos hechos, ya son compuestos complejos. Y estos van a tratar de disminuirlo para que sea una fuente de carbono, para que me alimente a mi bacteria. Y tengan en cuenta que el autótrofo, por ejemplo, es sales inorgánicas. Y ahora tenemos según su requerimiento de oxígeno. Porque hay ciertas bacterias que son aerobias, anaerobias, microaerófilas y facultativas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las aerobias van a ser bacterias que necesitan oxígeno para crecer. En ambiente de oxígeno, por ejemplo, en este medio ambiente que nosotros estamos rodeados de oxígeno, está feliz la bacteria, se va a seguir reproduciendo. Y para cuando nuestro organismo va a estar súper crecida, súper desarrollada. Y también tenemos bacterias anaerobias, como dice anaerobias, no aire. Entonces son bacterias que no necesitan oxígeno para crecer. También tenemos microaerófilas. Microaerófilas que son bacterias que necesitan de un 5 a 10% de dióxido de carbono para crecer. Ni tanto oxígeno, pero tampoco poco oxígeno. Necesita dióxido de carbono. Y este es el claro ejemplo. Esto se llama el tubo de vela. ¿Para qué? Porque esto va a crear un ambiente de un 5 a 10% de dióxido de carbono para lo que serían unas bacterias. Por ejemplo, aquí hay bacterias en lo que sería la placa Petri, que es un medio sólido, y aquí hay bacterias en lo que sería tubos con medio líquido. Tanto bacterias en parte líquida, eso ya van a ir aprendiendo, si no es que no lo han avanzado, lo que serían en agares y en caldos. Y ya ustedes sabrán qué es el término facultativo o qué me refiero cuando algo es facultativo. Son bacterias, como en el ejemplo de la Escherichia coli, que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Otro ejemplo importante de acá. Una bacteria anaerobia, por ejemplo, es un Clostridium. Un Clostridium tetani puede ser. Un Clostridium que me produzca, por ejemplo, la gangrena, una gangrena gaseosa. Ustedes verán que dice gangrena gaseosa, produce gases. Y esta es tan, pero tan importante esta bacteria y explicarles esto, porque esta bacteria es anaerobia. Y por ejemplo, cuando me produce una gangrena va a producir a nivel de la piel, digamos, en todos casos. Y como esta bacteria va a seguir ahí, ¿cuál es un tratamiento que se le denomina, aparte de la administración de antibióticos? Es la parte de oxigenoterapia. ¿Y por qué yo voy a administrar a mi paciente oxigenoterapia? ¿O por qué voy a decir que se administre oxigenoterapia? Porque la bacteria es anaerobia. Y si yo le expongo a un ambiente aerobio, ¿qué va a pasar? La bacteria se va a morir. Por eso es lo importante. Hay que saber por eso la fisiología y en este caso el requerimiento de oxígeno de qué bacteria es aerobia, qué bacteria es anaerobia, qué bacteria es microaerófila y qué es bacteria y cuál es una bacteria facultativa. Y como última clasificación también tenemos a la clasificación según la sal. Son las bacterias halófilas. Hay bacterias halófilas. ¿A qué se refiere cuando tenemos una bacteria halófila? Se refiere cuando está en altas concentraciones en sales. En otras palabras, cuando está en relación con el cloruro de sodio, que ustedes sabrán que es el compuesto del sal. Y vamos a tener también, aquí no lo puse, pero para explicarles vamos a tener bacterias halófilas leves, moderadas o intensas. ¿Pero a qué me refiero a eso? Por ejemplo, las halófilas leves van a crecer en un ambiente de 6%, en un ambiente de 6% de sales, que son las leves. Después tenemos las otras bacterias que crecen entre 6 a 15%, que ya son las moderadas.
Y tenemos las otras bacterias que ya crecen con más del 15% hasta el 36% de sales. Que estas bacterias tampoco no son muy comunes que las encontremos. ¿Por qué? Porque estas bacterias en dónde se van a encontrar en ambientes de agua. ¿Por qué? Porque el agua ustedes sabrán que tiene bastante sal. Entonces, en este caso, ¿cuál sería un claro ejemplo? Serían bacterias que vivan en sales marinas, donde vamos a encontrar en Antártico y en océanos estas bacterias. Y por último, vamos a clasificarlas según la composición de pared celular. Para eso nosotros sabemos, sería mejor especificar de esto que la vamos a clasificar según la tinción de Gram. Según la tinción de Gram. Porque vamos a tener tanto bacterias Gram positivas y Gram negativas. Pero ahora ustedes me dirán, o yo les voy a enseñar en todo caso, que hay ciertas bacterias, por ejemplo, las bacterias Gram positivas, ¿cómo la van a diferenciar ustedes? En que van a ser entre un color azul violeta, como verán acá. Ustedes ven acá que son bacterias medio moraditas, medio violetas, en otros casos azulitas. Eso es cuando nosotros distinguimos que una bacteria es gram positiva. Pero cuando es gram negativa, vamos a verlo en este color, que es rosado, medio rojito, así. Pero ustedes no me tienen que decir eso, chicos. Ustedes no me dicen, ah, esta bacteria es rojita, por eso se tiñó. No, chicos. No es por eso, no es para que me digan, ah, esta bacteria es roja, ya saben que es gram negativa. Eso es porque ustedes ya saben por lo menos el color de cuándo va a ser gram negativa y cuándo es gram positiva. Pero ahora nosotros sabemos, tenemos que saber el por qué. El por qué es gram positiva o por qué es gram negativo. Y aquí está la explicación del por qué es gram positivo y gram negativo. Vean la diferencia. Vean la diferencia principal entre una gram positiva y una gram negativa. Esta es la composición de la pared celular de una bacteria. Y esta es la de una bacteria gram positiva. Y esta es la composición de la pared de la gram negativa. Como se darán cuenta, en la gram positiva, su pared está llena de peptidoglicano, hasta un 80-90%. Mientras que en lo que sería la gran positiva entre 80 y 90% y ácidos esteatoicos. Los ácidos esteatoicos es bastante importante porque ahorita les voy a ir explicando por qué. Y algunas veces hasta tienen ácidos lipotectóicos. Y en el gran negativo, ¿cuál es la composición? Como se darán cuenta, el peptidoglicano es bastante en un nivel disminuido. Es en un nivel disminuido el peptidoglicano, una característica importante. Tenemos a las lipoproteínas y tenemos a los lipopolisacáridos. Entonces esto se divide en 30%, 30% y 30%. Aquí puede variar y entonces varían los demás, pero es mayormente 30% de lipopolisacáridos, 30% de lipoproteína y 30% de peptidoglicano. Es bien dividido. Y esa es la principal diferencia. Y ahora le voy a explicar el por qué se tiñe también de rojo y el por qué se tiñe también de azul violeta. Y aquí está la principal característica de las paredes. Aquí, por ejemplo, ¿qué me van a ver ustedes? Me están viendo esta que va a ser la pared de una gram positiva. Perdón. Y esto va a ser una pared de una gram negativa. Se darán cuenta que en la gram positiva solo tiene una membrana plasmática. Aquí miren, solo es una. Y aquí son dos. En la gram negativa ya se darán cuenta de eso. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, miren esto también, como yo les había dicho. Miren esto y la diferencianga que hay acá. Esto es la pared de peptidoglicano, que está compuesto de ácidos mureínicos, digamos. Está compuesto. Y también está compuesto de ácidos citoicos. ¿Por qué? Porque en sí el peptidoglicano es ácido mureínico que va a estar compuesto por esto, miren. Ese ácido mureínico va a estar compuesto por esto, que son por dos N-acetil ácido muramínico y N-acetilglucosamina. Son estos dos, NAG y NAM. En el NAM, que es el N-acetil ácido muramínico, van a estar adheridos 5 aminoácidos. Y estos aminoácidos va a ser así lo mismo, estos dos, miren, es así la escala de todo eso, va a estar así. Y al final estos se van a unir y van a formarme el peptidoglicano. Por eso esa es la principal diferencia. Ustedes tienen que saber esto. Ustedes tienen que saber que se tiñe porque esto tiene una pared más gruesa de peptidoglicano, que es el mureína. Son ladrillos de mureína. Esto es un ladrillo que es difícil de romper porque están unidos gracias a los ácidos ticoicos. Y se darán cuenta que aquí el peptidoglicano es bastante poco. Está compuesto más que todo por el lipopolisacárido, que es un lípido A, y otro polisacárido, que es un O. Es mayormente por eso. Entonces, la tensión de Gram, en pocas palabras,
ahí está ya más bonito, va a tener una afinidad mayor por el peptidoglicano. ¿Pero qué tinción? Porque hay dos tintes que nosotros hablamos, creo que no está acá, no está acá. Es el tinte del cristal violeta. Ese se llama cristal, lo vamos a ver más adelante, pero es como que en un episodio anterior. Lo vamos a ver cuando avancemos tinción de Gram. Es el cristal violeta. Y este cristal violeta es más afine a lo que serían los peptidoglicanos. Entonces se tiñen. Primeramente se van a teñir las dos, ya sea gran negativa o gran positiva. Por ejemplo, tenemos una bacteria, supongamos así, un coquito. Ya supongamos que este es el coquito. Supongamos que este es el coquito. Y le teñimos con cristal violeta. Después se le pasa a un lugol o mordiente, que tiene que crear un complejo insoluble para que la tinción no se salga, en pocas palabras. Supuestamente, una vez echando el lugol o mordiente, ya no se tiene que desteñir, si es que fuera gran positiva. Entonces, después se le echa una dilución que es el alcohol acetona. Alcohol acetona. Aquí, alcohol acetona. Voy a colocarle AC, porque el otro es alcohol ácido. Alcohol acetona, sí, alcohol acetona. La alcohol acetona. Una vez pasando esta alcohol acetona, ya no debería desteñirse, si es gran positivo. Eso estoy diciendo, si es gran positivo, no se destiñe. Pero si se destiñe, eso va ya a darme cuenta que es gran negativo. Y después yo le tiño con el pigmento de contraste. ¿Cuál es el pigmento de contraste? Es la safranina. La safranina. ¿Y por qué yo le denomino de contraste y no es un pigmento X, digamos? Porque me va a teñir, digamos, a los gran negativos. ¿Por qué, José? Porque la safranina, yo también le echo a mi gran positivo. No es que yo lo echo el alcohol acetona y yo digo, ah, no se destiñó. Entonces segurísimo es gran positivo. No. La safranina también se le echa a lo que es el gran positivo ya. Y lo contrasta, hace que el color se vuelva un poquito más fuerte. Por eso se le llama una tinción de contraste. Pero en el gran negativo es diferente, porque en el gran negativo, como se destiñó antes, se le echa safranina y se tiñe bastante. Y la safranina es de color rojo rosado. De ahí viene el nombre también, porque la tinción es rojito rosadito, es así la tinción. Y esa es la tinción de Gram. Espero que se haya entendido. Y después, para terminar con el tema, también tenemos ciertas bacterias que no se tiñen con tinción de Gram, chicos. No todas las bacterias sanas. También tenemos la tinción que la vamos a avanzar en una práctica posterior. La tinción de Ziel-Nielsen también tenemos. Es otra clase de tinción, pero no les voy a explicar eso, sino que les voy a explicar algunas bacterias. Por ejemplo, tenemos a la micobacteria, que sí se tiñe con la tinción de Ziel-Nielsen. Tenemos en el caso de las micobacterias. ¿Qué son las micobacterias? Tenemos las micobacterias que son su pared compuesta de ácidos micólicos. Se pueden dar cuenta por esta primera palabra. Yo me guío por esto. Micólicos, micobacterias. Micobacterias. Bacterias con ácidos micólicos. Fácil y sencillo. Ejemplo de eso. Mycobacterium tuberculosis. Cuando avancemos al tema de tuberculosis, yo les voy a preguntar, chicos, ¿usamos tinción de Gram para una tuberculosis, o sea, una enfermedad tuberculosis, de etiología de Mycobacterium tuberculosis? ¿La usamos? Le voy a preguntar. Y usted me tiene que decir sí o no. En este caso es no, chicos, porque es una pared compuesta de ácidos micólicos. Y en todo caso, la tinción de Gram no tiñe ácidos micólicos. Es entonces mejor la tinción de Ziel-Nielsen. Y verán acá, esta es la tinción de Ziel-Nielsen. La tinción de Ziel-Nielsen es diferente. Se la tiñe con la fuchsina fenicada, así se le denomina, fuchsina fenicada. Y esa es la tinción de Ziel-Nielsen. Después tenemos el micoplasma. Por ejemplo, el micoplasma no tiene pared celular. Yo siempre me digo que como que tiene tanto plasma que ya no tiene pared. Entonces, tiene tanto plasma que rompió la pared. Yo me guío así, esa es como que mi definición para acordarme. Tiene tanto plasma que perdió la pared. Entonces, no tiene pared celular. Esa es la característica de un micoplasma. El micoplasma no posee o no tiene pared celular. Aquí está el dibujo. ¿Quién es? El micoplasma pneumoniae, causante de las neumonías atípicas. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que es muy diferente a una neumonía. Por ejemplo, no te puede producir tos con expectoración, digamos. Entonces, vos no vas a pensar que es una neumonía. No va a tener una triada de neumonía. Entonces, ahí al doctor le confunde, va a decir, pucha, no es una neumonía. Entonces, esta es una causante de neumonía típica. ¿Y cómo se da cuenta? Porque le administra antibióticos para la neumonía. Y como no tiene pared celular, porque mayormente los antibióticos para un neumococo, que es un Streptococcus pneumoniae, atacan la pared celular. Pero como no lo posee, no le va a hacer nada. Una bacteria que no tiene pared celular y usted le administra un antibiótico contra pared celular, no le va a hacer nada, digamos, porque no tiene pared celular. Entonces, ya vimos dos tipos de bacterias que no se tiñen con tinción de Gram. A eso es lo que más me quiero referir.
La micobacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis, se tiñe con tinción de Ziehl-Neelsen. El micoplasma no se tiñe ninguno con las dos, porque el micoplasma no tiene pared celular. El micoplasma, neumonía, ejemplo. Y la espiroqueta es otra. La espiroqueta no se tiñe porque, bueno, se tiñe más o menos, porque, como verán, dice, tiene una pared celular delgada. Y ya les había dicho un claro ejemplo, es el treponema pálido, causante de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual. Para terminar, ya vimos que era la tensión de Gram, a quienes tiñen y a quienes no, qué es un gran positivo y qué es un gran negativo. Y tenemos a las micobacterias, cuales están compuestas su pared de ácidos micólicos. Tenemos a los micoplasmas, que no tienen pared celular. Y tenemos a las espiroquetas, que su pared celular es delgada. Ya después vamos a estar avanzando cada temita. Vamos a ir avanzando según la tensión de Gram. Staphylococcus aureus, epidermidis, saprophyticus, streptococcus, como son cocos gram positivos, bacilos gram positivos, que tenemos los Corynebacterium, las listeria y demás, bacilos. Tenemos cocos gram negativos, las neiserias, neiserias y más neiserias, moraxelas, bacilos gram negativos, tanto enterobacterias, que ya son las enfermedades más comunes que pueden haber, Escherichia coli, una Shigella, una Salmonella, y los bacilos gram negativos no fermentadores. Estarían enterobacterias fermentadoras y estas son las no fermentadoras. La Pseudomonas, la Burkholderia mayei, la Pseudomayei y demás. Y aquí tenemos ya algunas fotitos para que ustedes ya vayan socializándose, porque ustedes no solo, eso también para ir terminando, no solo digan, ah, es un coquito. Ah, ya está bien, es un coco. O tienen que saber si es un coco gram positivo, un coco gram negativo. Para así más o menos ir pensando, ah, si es un coco gram positivo, estoy pensando en un estafilococcus. Ah, si es un coco gram negativo, voy a pensar en una Neisseria meningitidis, una Neisseria en sí. Ustedes ya tienen que ver eso, no solo basta con que digan, ah, tiene forma esférica, es un coquito. No, tienen que saber su forma, la tinción y también las otras características fisiológicas que yo le dije, la nutrición y demás características fisiológicas. En este caso, por ejemplo, son coquitos. Son coquitos que más o menos son, yo diría que son estafilococos, porque yo los veo en forma de racimo de uvas. Están bien unidos, estafilococos. Aquí, por ejemplo, tenemos streptococos. Parecieran bacilos, pero son streptococos, solo que están bien unidos, bien unidos, son streptococos. Esto es un caso de una espiroqueta. La espiroqueta es así, es bien helicoidal, es bien así, una espiroqueta. Y en el último caso, esto es un bacilo que es lofótrico. Ya sabrán ustedes que hay ciertas bacterias que también tienen una clasificación por flagelos, pero ya eso es un elemento facultativo, como sabrán, el flagelo solo te da locomoción. Entonces, la dividimos en monótrica, lofótrica, perítrica y monótrica. En este caso, por ejemplo, es este caso sabe darse de ejemplo como un espirilo. Es un bacilo, por ejemplo, tiene la forma de un bacilo y que solo tiene en un extremo harto flagelo. Entonces sería un flagelo, bueno, una bacteria lofótrica. Y eso sería por el tema número 1 de la práctica.